Pregunta número 1. ¿Cuál es la causa del déficit de investigación en enfermería en España? Pienso que la causa del déficit de investigación en enfermería en España tiene que ver más con la invisibilidad de la producción científica de las enfermeras con que realmente haya un déficit. Realmente no tenemos ningún elemento de juicio para pensar que hay un déficit de investigación en enfermería en España, porque no sabemos realmente cuál sería el umbral de lo necesario. Lo que sí sabemos es que sí podemos contabilizar cuál es el volumen de producción científica que realizan las enfermeras en nuestro país. En ese sentido tengo que decir que actualmente la base de datos Cuiden, que prácticamente tiene indexada la mayor parte, yo diría, de las revistas de enfermería que se publican en nuestro país y rastrea la producción de las enfermeras españolas en otras revistas que no son de enfermería o otras revistas que no son de este país, podemos decir que podemos andar en torno a una media de unas 3.500 publicaciones al cabo del año en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Bueno, no se puede decir que sea una producción escasa, ¿no? Actualmente, si lo comparamos con la producción de otros países, lo que sí podemos constatar es que la enfermería española actualmente es la enfermería que más conocimiento produce de todo el contexto iberoamericano, seguido muy de cerca por Brasil. Digamos que prácticamente entre España y Brasil producen, yo diría, que el 80% de la producción científica enfermera en Iberoamérica. Pues realmente no me parece que estemos en una mala posición. El problema es, o la pregunta sería, ¿por qué existe esa percepción de que no existe producción enfermera iberoamericana o producción enfermera española? ¿Por qué se da esa percepción de una manera tan generalizada, ¿no? Pero la respuesta no tiene que ver en este caso con las enfermeras, tiene que ver con aquellos que gestionan el conocimiento de las enfermeras, que tal vez lo que están haciendo son equivocando estrategias, que claramente lo que hacen es que dificultan la visibilidad de lo que las enfermeras producen. ¿Dónde situaría o valoraría la transferencia del conocimiento a la práctica enfermera? Digamos que existen dificultades para la transferencia del conocimiento enfermero a la práctica clínica. Y eso se produce en diversas dimensiones. Por una parte, porque todavía, digamos que subsiste una enorme brecha entre quienes producen el conocimiento y quienes deberían de aplicarlo. En torno a la producción del conocimiento se ha instaurado una creciente élite intelectual ayudada por el movimiento de las prácticas basadas en evidencia, ¿no?, que lo que han hecho ha sido generar una cantidad de procesos en cierta forma muy complejos, pensando en la práctica clínica, donde el conocimiento en la práctica clínica enfermera se dirime en unas relaciones de proximidad, ¿no?, de inmediatez, donde no permite establecer distancia entre el paciente y nuestros propios procesos de trabajo, ¿no? Quiere decir que, claro, hay una élite que está instrumentalizando determinados procesos, ¿no?, de elaboración, primero de generación de conocimiento, de evaluación de ese conocimiento, de jerarquización, de dirimir qué es el mejor conocimiento. Y las enfermeras clínicas se están quedando de alguna forma al margen de todo este movimiento porque no lo identifican como suyo. Luego entonces ahora mismo subsiste una brecha que hace que las enfermeras tengan dificultades para acceder a ese conocimiento y por tanto para aplicarlo. Y hay que añadir otro elemento, ¿no?, otro elemento creciente, y es el descrédito continuo que está teniendo por parte de las agencias evaluadoras españolas del conocimiento propio en favor del conocimiento foráneo. No se puede pretender que ya si las enfermeras tienen dificultades para aplicar conocimiento, que encima lo hagan solamente del conocimiento que se produce fuera del campo de la enfermería, en idiomas diferentes al que tú compartes con el paciente, y además ateniéndose a
recursos que en la mayor parte de las veces no están disponibles para las propias enfermeras en esas relaciones de cercanía. ¿Qué impacto real tiene la base Cuiden sobre la disciplina enfermera? Bueno, tampoco podemos determinar cuál es el impacto de Cuiden sobre la disciplina enfermera, así de una manera taxativa, ¿no? Lo que sí podemos decir es que la base de datos Cuiden posiblemente sea la base de datos bibliográfica más utilizada actualmente por las enfermeras, al menos del contexto iberoamericano, ¿no? Hay que pensar que el entorno Ciberindex, que es donde se encuentra la base de datos Cuiden, en la actualidad está registrando, bueno, en la actualidad, desde en los últimos 3 años, viene registrando una media de cerca de 50.000 accesos diarios a la base de datos, con picos muy altos, ¿no? Es decir, lo cual significa que las enfermeras están utilizando mucho la base de datos Cuiden y en general todo el entorno de las revistas de Cantárida. Claro, lo que no podemos determinar es cuál es el efecto que eso produce en la toma de decisiones clínicas por parte de las enfermeras. Suponemos que sí, que ha de ser positivo, puesto que lo están utilizando, ¿no? Pero no hay estudios que de una manera taxativa nos permitan dilucidarlo eso, ¿no? ¿Qué supone mantener viva la primera revista de impacto en habla castellana? Pues personalmente el hecho de dirigir una revista que tiene un alto impacto no deja de ser una fuente de complicación. Por supuesto que es un orgullo, ¿no? Es un orgullo, pero son muchos años de trabajo para lograr, digamos, este nivel de repercusión, pero también es una fuente de complicación. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los procesos editoriales se complican muchísimo, ¿no? Es decir, nosotros hemos pasado en pocos años de tener una discreta capacidad de captación de artículos, prácticamente los que necesitamos, ¿no? A la situación actual donde cerca del 70% de los artículos que recibimos tenemos que rechazarlos, y muchos de ellos no es tanto porque carezcan de calidad, sino porque la revista no tiene tanta capacidad para poder absorber tanto artículo, tanto manuscrito que nos llega. Y eso enlentece también los procesos de revisión, es decir, que hemos pasado de tener una media de 2 meses para resolver lo que sería el proceso digamos, editorial de un manuscrito, y actualmente estamos superando ya el medio año, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque tampoco tenemos tantos revisores para poder tener todo ese tejido, ¿no?, disponible para estos procesos, ¿no? Digamos que los artículos al final los manuscritos tienen que hacer cola, ¿no? Bueno, sí es una fuente de complicación, pero bueno, no deja de ser también un hecho que nos satisface, ¿no? El hecho de que Berke Index pues está siendo citada en buena parte de nuestra comunidad científica, pero también fuera de nuestra comunidad científica, ¿no? Realmente nos reconforta y nos estimula, nos ayuda, ¿no?, a seguir en la misma línea, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que las revistas no están indexadas en las bases de datos internacionales? Bueno, claro, nosotros llamamos bases de datos internacionales a bases de datos que no se producen en nuestro país. Sí, es que la internacionalidad aquí es un concepto equívoco, ¿no? Sí, a ver, bases de datos internacionales, pues normalmente nos estamos refiriendo en el campo de la salud a PubMed, nos estamos refiriendo al entorno de las bases de datos de la UOC, estamos hablando de CINAHL ya en el campo concreto de la enfermería. De hecho, muchas revistas no están, por ejemplo, en CINAHL, que es una base de datos que incorpora revistas mayoritariamente del mundo anglosajón, pero es muy permeable a otros entornos. Yo creo que muchas veces por falta de cultura, de ambición de los propios editores, que dan por sentado que no van a ser aceptadas las revistas, pero hoy por hoy es relativamente fácil para una revista que mantenga una regularidad, ¿no?, como requisito mínimo, ¿no?, que se acoja a los criterios normalizados de edición, de publicación, ¿no? Yo creo que es relativamente fácil entrar en CINAHL, lo cual aumentaría sensiblemente su visibilidad.
En cuanto a otras bases de datos que ya no son específicas de enfermería, la respuesta es que no lo sabemos. No sabemos porque son normalmente empresas muy opacas. No se sabe muy bien por qué determinadas revistas entran, a pesar de que su repercusión es prácticamente nula, y sin embargo revistas que tienen una repercusión muy alta se resisten a aceptar que entren, ¿no? Es un problema que nos produce un enorme desconcierto, ¿no? Y que nos hace pensar que quizá tenemos que asumir que los problemas de visibilidad tenemos que gestionarlos en nuestro propio entorno cultural, ¿no? De alguna forma tenemos que defender nuestra propia voz antes de pensar en convertirnos en eco de otras realidades, ¿no? Es legítimo, es un anhelo que podamos situar nuestras revistas en todas las bases de datos bibliográficas posibles, pero ante la intransigencia de determinadas bases de datos sagradas, que podríamos decir, ¿no?, en introducir información de revistas que no son de su entorno, ¿no?, el entorno anglosajón, yo creo que nos debiera de estimular, nos debiera de animar a resolver nuestros propios problemas de visibilidad, digamos, promocionando los propios instrumentos que tenemos, que son muy accesibles a la gente. Al final, la gente busca información y le da igual donde la encuentra, si la puede encontrar. Estamos en un mundo global, tenemos herramientas muy poderosas, y yo creo que el tema de la marca, el tema de estar aquí es importante o no, lo importante es que nuestro conocimiento sea accesible. Si somos capaces de hacerlo accesible, ¿qué más da dónde están nuestras revistas, ¿no? Sabemos que usted es un abanderado contra la lucha de la impactitis. ¿Qué supone esto para la profesión? Para la profesión enfermera es demoledor el efecto que está teniendo el utilizar como único criterio de evaluación del conocimiento el factor de impacto que produce una determinada empresa estadounidense, ¿no?, que por otra parte está absolutamente cuestionada por parte o sea, yo creo que no hay una entidad que haya generado tanta literatura en contra, ¿no?, como quien produce el factor de impacto que actualmente están utilizando como criterio exclusivo, o casi exclusivo para las enfermeras, en todo caso, nuestra agencia evaluadora. Eso produce un efecto demoledor. Hay que pensar que ya de por sí el factor de impacto, el utilizar el factor de impacto para categorizar, para enjuiciar la calidad de la contribución de un autor, es un absoluto disparate científico. Es algo que no se sostiene. Pero, digamos, nuestras autoridades, a pesar de todo, se aferran a la idea de que es el único criterio objetivo posible para poder discriminar el valor de los artículos. Un atributo que no es de los artículos, sino que es de las revistas donde se publica. Bueno, más allá de ese disparate, lo que está claro es que, obviamente, a las enfermeras españolas, en general a las enfermeras iberoamericanas, se les exige un sobreesfuerzo que no se les exige a las enfermeras de otros entornos, ¿no? Es decir, lo que para una enfermera inglesa, norteamericana, canadiense supone lo normal publicar en sus revistas, que todas están muy bien posicionadas en los índices de impacto de JCR, ya me tengo que meter en el repertorio en concreto, porque es lo normal el estar allí. En el caso de las revistas enfermeras iberoamericanas, no deja de ser una rareza el estar ahí, y casi una imposibilidad, ¿no? Hay que pensar que actualmente solamente hay 4 revistas en el repertorio, cuando en Iberoamérica se están produciendo del orden de 200 revistas de enfermería. O sea, realmente es algo alarmante, ¿no? ¿Cómo se puede excluir tantísimo conocimiento, ¿no? Las enfermeras al final nos vemos obligados a publicar en otro idioma diferente al que compartimos con los pacientes, nos vemos obligados a publicar en revistas que no son consultadas por nuestros propios colegas, nos vemos obligados a publicar en revistas de otras disciplinas, y todo por satisfacer las ansias, no se sabe muy bien de qué, de la agencia evaluadora.